Bueno, hemos visto al gobierno dar una primera reacción. Vamos a ver ahora qué sucede en el Congreso. Es por eso que tenemos esta mañana al congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. Muchísimas gracias, congresista. Muy buenos días, placer. Buenos días. ¿Qué ha sucedido en medio de estas reacciones? La primera medida del señor Daniel Salaverry, presidente de la mesa directiva, fue retirar administrativamente a quienes podrían haber sido responsables de demorar el expediente del señor Inostroza. Bueno, ¿Es suficiente? Tengo la impresión que hay responsabilidades compartidas de diversas instituciones, ¿no? El Ministerio Público, la Policía Judicial, que tenía, la sala había ordenado un impedimento de salida del país, por lo tanto, todos los puestos fronterizos tenían que tener conocimiento que el señor Inostroza no podía salir del país, había un deber de custodia y de impedimento de salida. En primer lugar, el Parlamento y su procedimiento burocrático y además muy politizado que impidió que el Parlamento tomara una decisión más oportuna. Ojo, el impedimento de salida del país viene del 6 de julio, o sea, ha habido bastante tiempo en el camino para que el señor Inostroza pues planee sus actividades y su fuga finalmente. Y bueno, lo que sí aquí hay que destacar es lo siguiente: el Poder Ejecutivo ha tomado la responsabilidad política inmediata, como tenía que ser, ¿no? O sea, aquí el presidente de la República no ha esperado que haya un desangramiento del gobierno, sino inmediatamente ha tomado, que es un mensaje yo creo importante de lucha contra la corrupción, porque lo que está diciendo es... Cuéntanos del Congreso, también queremos saber... Bueno, en el Congreso lo que hay que determinar es si es que estos funcionarios, que vamos a decir negligentemente, retrasaron la comunicación del acuerdo del Pleno para que el fiscal pueda tomar las acciones de investigación correspondiente, si este retraso en el envío del expediente fue solo por una negligencia y una responsabilidad administrativa, o también porque alguien le dijo a estos funcionarios que no lo enviaran oportunamente. Si eso es así, yo creo que aquí lo que hay que hacer es inmediatamente hoy día en el Consejo Directivo instalar una comisión de investigación en el Parlamento, convocar a estos funcionarios y que expliquen, o lo asumen ellos directamente la responsabilidad, o que digan si es que alguien, mesa directiva, presidente del Congreso o quién les dijo que retrasaran el envío del expediente. Independientemente de la responsabilidad que puedan aceptar o no estos funcionarios administrativos, como en el caso del gobierno hemos visto, hay una responsabilidad política, se va el ministro del Interior. Así es. En el Congreso, ¿hay o no una responsabilidad política y quién debería irse? Bueno, lo que ocurre es que, a ver, yo no estoy muy de acuerdo en principio con de frente cortar la cabeza ni del presidente del Congreso ni de la mesa directiva si es que no tenemos los elementos suficientes. Yo prefiero que haya una comisión que rápidamente investigue y que rápidamente determine responsabilidades. Ahora, ¿cómo se debió actuar en el Congreso? Porque muchos se ha si me permites, hay un comentario adicional. Además, no es casual, sí, sin duda, y no es casual que los primeros que han pedido algunos cambios en el Parlamento han sido los propios miembros de Fuerza Popular, que parece que no están muy contentos con la conducción del señor Salaverry en la mesa directiva. O sea que eso también es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Hay una nueva división en la bancada de Fuerza Popular? Yo creo que ellos están divididos hace rato. Creo que hay, no sé si 2 o ya 3 facciones al interior del propio Fuerza Popular, pero en todo caso es un lío de ellos. Eso no tiene por qué comprometer ni al Parlamento ni al país. Ahora, con respecto a la mesa directiva, hay congresistas, como por ejemplo Patricia Donaire. Yo le escuchaba más temprano decir que la mesa directiva debía ser de la oposición, o debería ser multipartidaria, porque solamente congresistas de Fuerza Popular la integran. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con que la mesa directiva debería ser presidida no por Fuerza Popular, eventualmente integrada, pero no creo que tenga que ser necesariamente a raíz de esto. O sea, las mesas directivas se cambian cuando cambian los periodos, los periodos parlamentarios, pero esa es una discusión distinta. Yo fui una de las personas que propuse la formación, es más, fui hasta el voceado, bueno. Claro, fui el personero de la lista alterna, el personero que dirigió Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Lo cierto, congresista Violeta, es que el fujimorismo en el Congreso se ha cerrado desde ayer, señalando que la única responsabilidad es del gobierno. Y eso es absolutamente... Por eso, para preguntarle, porque el Ejecutivo es el que tiene el control sobre la frontera y por tanto a ellos les correspondía evitar que el señor Inostroza fugue. Entonces la posición política del fujimorismo es: acá ni nos pregunten, acá en el Congreso hemos actuado dentro del plazo, dentro de la norma, y los responsables son en el gobierno. Entonces no va a pasar nada en el Congreso. Eso es absolutamente falso. Mire, tal es así que la Sala Suprema que dicta el impedimento de salida del país lo hace precisamente para efectos de garantizar que el señor Inostroza no se fugue, pero podría haber tomado también otras medidas, ¿no? Podría haber tomado otras medidas dentro del marco de la garantía.
pero la sala necesitaba que el Parlamento haga este antejuicio y el juicio político a efectos de poder formalizar la denuncia. Entonces, o sea, ahí, aquí hay responsabilidades del Parlamento, responsabilidades del Ministerio Público, responsabilidades del Ejecutivo. Pero esa responsabilidad congresista se tiene que traducir en algún tipo de resultados, si no quedamos en lo mismo. Usted ha dicho que no ve responsabilidad de la mesa directiva ni en el presidente Salaverry por este tema. No lo veo. Entonces, en este momento. ¿quién es el responsable? Lo que no quiero es adelantar una opinión. Yo creo que hay una responsabilidad del Parlamento sin duda. La pregunta es, ¿esa responsabilidad es solo de los funcionarios y del oficial mayor o es una responsabilidad que también compromete al presidente del Congreso? Congresista, yo tengo una consulta sobre todo el manejo del dinero en el Congreso. Me preocupa mucho a raíz de los frigobares y todo esto, porque si bien el señor Salaverry tomó como primera medida separar a algunas personas de sus cargos en el plano administrativo, como bien dice Pedro, no político, por ejemplo, el oficial mayor del Congreso, ¿a dónde se van estos trabajadores? Porque no han sido despedidos, hay sueldos que se siguen pagando y se van a seguir pagando, pero la verdad la gente no sabe qué funciones van a ocupar estos trabajadores. Y me preocupa, quiero saber que el dinero de los peruanos en el Congreso está siendo bien invertido. El Parlamento necesita una reforma profunda sin lugar a dudas. Por eso cuando nosotros hablamos de la bicameralidad, encontramos en esa idea la oportunidad esperada durante décadas para que el Parlamento se reforme hacia adentro. Pero hoy estos trabajadores tenemos más de 4.000 trabajadores en el Parlamento, o aproximadamente 4.000 trabajadores, y hace 15 años eran 800 personas. Entonces, ¿pero qué cosa es lo que tenemos que hacer? Una reforma en la que no se incremente un sol más de gasto público hacia el Parlamento y se pueda reformar. ¿Hacia dónde están los trabajadores? Lo que pasa es que hay una serie de órdenes judiciales que siguen reincorporando trabajadores de la década del 90 y se siguen acomodando en diversas instituciones. Mira, yo creo que el Parlamento puede vivir con 1000 personas, seguro, y probablemente hay que hacer una reestructuración de recursos humanos sin lugar a duda. La defensa de Keiko Fujimori ha señalado hace instantes aquí, en un enlace con 90 Matinal, que van a recusar al juez Concepción Carhuancho. ¿A usted le parece correcto, incorrecto? Después de lo que pasó anoche, estaba cantado que es parte de la defensa de Fuerza Popular. Creo que la acusación de José Domingo Pérez y de Rafael Vela, yo creo que ha sido una débil defensa de la acusación del Ministerio Público. Iba a dar lugar inevitablemente a que venga una recusación si es que la sala le... ¿Pero estará bien recusado o es un exceso de la... Mire, lo que ocurre es que ya la sala lo que les ha dicho, ustedes han cometido un exceso al plantear esta medida. Es el juez. ¿No es cierto? No. Lo que pasa es que lo que le ha dicho la sala al fiscal que ha pedido la prisión preventiva y al juez Carhuancho que aceptó la prisión preventiva, les ha dicho, ustedes han cometido un exceso en la solicitud de la medida y en el amparo de la medida. Por lo tanto, era lógico que ahora la defensa plantee la recusación. Bueno, usted decía, estaba cantado, pero no me queda claro si le parece bien o no que lo recuse. Mira, eso es parte de la defensa, ya tiene todo el derecho de plantear todos sus argumentos de defensa. Muchísimas gracias, congresista Violeta. Placer. Vamos a continuar evidentemente al tanto de lo que ocurre en el Congreso sobre este asunto de Nostroza y compañía. Ya tendremos tiempo de regresar nuevamente al Congreso, pero hablemos de...